Hola estimados alumnos de cuarto, el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la Primera Guerra Mundial que nos quedamos platicando la clase pasada o la última videoclase que tuvimos, ¿de acuerdo? Entonces habíamos hablado un poquito sobre esto que era la segunda fase, que era la guerra de trincheras, todas las complicaciones que se dieron aquí y hablamos también sobre la cuestión de la entrada de los Estados Unidos a la guerra. En este año también o este periodo de la guerra de trincheras también es muy importante hablar del avance tecnológico que hubo en ese periodo. La guerra, en muchas ocasiones, es un momento o es una etapa en la historia de la humanidad en la que se desarrollan un montón de tecnologías nuevas. Y como que el momento de la guerra desarrolla o busca que la gente traten de desarrollar armas nuevas para tratar de derrotar a su enemigo. Entonces, en este caso, durante durante la Primera Guerra Mundial, hubo una gran evolución en muchos tipos de armas distintas que se fueron apareciendo. Como lo hemos comentado a grandes rasgos en temas anteriores, bueno, se da la guerra aérea, la guerra submarina, la guerra mecanizada y la guerra química. ¿De acuerdo? Que son procesos en los cuales se van desarrollando ese tipo de armamento que va a permitir pues básicamente que nos podamos matar mejor los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito esto. Aquí vamos a ver estas imágenes que les traigo en estos momentos sobre lo que serían algunas de estas tecnologías. Lo primero que tenemos aquí en este recuadro que les pongo aquí, esto es uno de los aviones con los que empezó la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Este tipo de avión se llamaba Taube, era de uso alemán, significa paloma el nombre, y bueno, este tipo de aeronaves fueron de los primeros que empezaron a utilizarse en la Segunda Guerra Mundial. De este otro lado tenemos un Tommy, como se le llamaba este tipo de avión, que era principalmente el modelo que traían británicos y franceses. Como podemos ver, estos aviones son poco más que papalotes con motor, ¿no? Los podemos observar y están hechos de lona, esto no es metal de ninguna forma, es lona, tenemos estos soportes de madera, las partes de metal pues se reducen realmente al motor y un poquito a la suspensión y los demás son cables también sosteniendo todo esto, entonces son vehículos muy débiles. La cuestión es que estos aviones cuando empiezan la guerra ni siquiera pueden cargar demasiado peso, a lo mucho pueden cargar una persona más o traer un pasajero y no están equipados con ningún tipo de armamento. Entonces en el inicio de la guerra simplemente se ocupan para misiones de reconocimiento, es decir, el avión va con su piloto, van volando, pasan sobre la zona del campo de batalla y regresa a la base y da un informe de lo que encontraron, ¿de acuerdo? Todavía no hay un radio, no carga nada de este tipo de equipos, lo cual hace bastante complicado la comunicación con tierra y hace un poco tardado, pero empieza a demostrarse que tienen cierta utilidad. Al inicio, como les digo, no traían ningún tipo de armamento. Entonces, tal cual, cuando se encontraban dos pilotos enemigos, pues tal cual se pasaban y se saludaban, ahora, ¿cómo estás? Y ya se iban, ¿no? No había más que hacer. Aunque fuera enemigo, no lo podías matar, no le podías hacer nada. A menos que estrellas tu avión contra él, ¿no? Lo cual también te mataría a ti. Entonces, con el tiempo, algunos pilotos empezaron a cargar algún tipo de armamento. En este caso, aquí tenemos un soldado con se llama C-96 la pistola, es una pistola alemana. Y empezaban a dispararse, o tenían escopetas, o traían rifles automáticos para tratar de dispararse mientras iban volando. Obviamente, eso era totalmente ineficaz. Y a menos de que le pegaras al piloto o le dieras al motor, pues no ibas a tirar el avión con un arma de ese tipo, ¿no? Posteriormente, los pilotos se enfocaron mucho en tratar de mejorar su equipo militar o el armamento que traían sus aviones. Y entonces los aviones fueron evolucionando, pero fueron los mismos pilotos los que tenían la intención de esto. Se les empezaron a poner ametralladoras a los distintos modelos de avión, de tal forma que empezamos la guerra con aviones como son papalotes como les dije, y terminamos la guerra con aviones tan complejos como los que podemos ver aquí en esta imagen, donde se ven varios modelos distintos de distintos países y demás. Y estos solamente serían los modelos que se fabricaron en grandes cantidades. Había otros que se fabricaban y que pues simplemente eran prototipos o cosas de estilo, pero aquí tenemos algunos de los principales. Podemos ver ya moles gigantescas como serían este caso, la Paloma de Hierro, como le decían este tipo de avión, que era un bombardero alemán. Tenemos aquí otro también enorme, francés, que estos aviones ya estaban diseñados para cargar bombas y ya no estaban hechos de lona, ya estaban hechos de madera mejor diseñada, y por otro lado también el cuerpo, el fuselaje del avión, es decir, toda esta parte, estaban hechas ya de placas de acero, de láminas de acero, lo cual le daba una mayor protección, y como podemos observar ya va artillado o equipado con algún tipo de ametralladoras y demás. Obviamente los motores también evolucionaron muchísimo durante este periodo, lo cual permitió mejor uso de todo este tipo de armamento, ¿no?
Por otro lado tenemos que aquí tendríamos en esta parte superior algunos de los primeros modelos que fueron ocupando con artillería o armamento. Aquí tendríamos otro. Si se fijan un poquito en la imagen o se acercan un poquito a su pantalla, podrán ver que las ametralladoras están colocadas en posiciones que no estorben con las hélices. En concreto, este avión trae sus hélices atrás, otro lo trae aquí enfrente, pero la ametralladora está hasta acá arriba. ¿Por qué? Porque el problema de poner la ametralladora enfrente es que los pilotos era lo que querían, tener la ametralladora enfrente para así tener mayor control y poder dispararle lo que tenían enfrente. El problema de hacer esto, la dificultad de hacer esto, es que las hélices en ese momento están hechas de madera. Entonces, al disparar y que las balas pasaran en medio de la hélice, reventaban la hélice y te terminabas sin hélice y te estrellabas, ¿no? O terminabas ocupando un planeador en lugar de un avión. Entonces, era problemático eso. Pero, luego se les ocurrió ponerles placas de metal a las hélices, pero el problema era lo mismo. Disparabas, le pegaba a la hélice y ahora en lugar de romper la hélice, la bala salía disparada. Y en varias ocasiones pasó que las balas de la ametralladora que le ponían los pilotos les pegaran a los mismos pilotos, ¿de acuerdo? Posteriormente, entonces, ya en modelos más avanzados como los que tenemos acá abajo, se llamaba el Albatros y cosas de ese estilo, las ametralladoras se sincronizaban con las hélices, de tal forma que cada vez que la hélice o una de las aspas de la hélice pasaba enfrente de las ametralladoras, se trababa la ametralladora y entonces no disparaba, y ya cuando pasaba la hélice volvía a disparar. Como la velocidad de la hélice era mucha, casi no se notaba la pérdida de esto. Eso se hizo a través de un mecanismo de reloj muy útil que hizo que primero fueron los alemanes los que diseñaron esto, y luego todos los demás países lo empezaron a copiar, y entonces ya los combates aéreos se hicieron pues combates al estilo de los que conocemos todos, ¿no? Las famosas batallas de perros o dogfights, que básicamente consiste en que los aviones se van persiguiendo y todo esto, ya con ametralladoras más pesadas, pues ya podían desbaratar al avión enemigo sin mayor problema. Igual siguen siendo aviones un poco débiles, si los queremos comparar con los actuales, pero ya mejor equipados y ya se ve una evolución muy clara del avión. Otra cosa que podríamos mencionar sobre los aviones de este periodo es la presencia de sus alas, ¿no? O los planos, como se les llama. Aquí tendríamos el modelo biplano, es decir, con dos planas, o dos, como también podría ser este modelo que sea un poquito más grande, dos pares de alas que les daban sustentabilidad, y otros que tenían tres pares de alas, los que se llamaban en tándem, ¿no? Porque estaban así como en capas. Entonces, había de estos modelos, ocupaban distintos países indistintamente. La ventaja de tener tres alas era que el avión era muy sustentable y muy buen controlable. El tener dos les daba mayor velocidad y agilidad. Entonces, pues dependía de lo que tú quisieras, y por eso cada país tenía varios modelos, tanto de tándem como de biplanos, que llegaban a utilizar, ¿no? Bueno. Aquí lo siguiente que tenemos, este sería un submarino. Lo que podemos ver son ese tipo de equipo militar que ya se ocupaba en esta época, que también fue una revolución. Fue la primera vez que los submarinos entraron en combate en la historia del mundo, y pues eran ese tipo de embarcaciones que, como dice su nombre, van debajo del mar, lo cual les da una gran ventaja para enfrentarse a otro tipo de embarcaciones. Lo normal no era que los submarinos se enfrentaran a barcos equipados con armamento pesado, es decir, con cañones y cosas de estilo, sino que lo más normal es que los submarinos se enfrentaran a buques de transporte, como fue el caso del pobre Lusitania, que vimos que lo hundieron y cosas así. Entonces la idea es que este tipo de submarinos tenían que destruir todo ese tipo de barcos de transporte de alimentos, de productos y demás, para que estos productos no llegaran a las costas británicas o no llegaran a Inglaterra, y entonces poder debilitar a Inglaterra por hambre, ¿no? De alguna forma, es una especie de sitio marítimo. La realidad es que nunca se consiguió al 100% poder frenar esto, y seguían llegando. Y los submarinos fueron los reyes del mar, ya que eran prácticamente indetectables. Estamos hablando de una época en la que no existe el sonar, no existe el radar, de tal forma que los submarinos son los reyes de los combates marítimos, ¿de acuerdo? Esta imagen me parece que se las había puesto en algún momento. Esta sería en concreto, pues, lo que podemos observar del gas mostaza, o no del gas mostaza en específico, sino de los gases venenosos que se ocupaban durante la guerra. El desarrollo químico de países como Alemania e Inglaterra, que son países que hasta el día de hoy destacan mucho por sus conocimientos de la química, empezaron a utilizar esto mismo. Los que eran pesticidas originalmente para matar algún tipo de plagas y cosas de estilo en el campo, se empezaron a usar en estos momentos también como armas contra las personas, y es el inicio de las armas químicas o las armas de destrucción masiva, como se decían. Y podemos observar pues aquí la máscara claramente de gas para un soldado, como también para sus animales. Aquí en este caso tendríamos dos perritos con sus máscaras de gas para protegerse de estos gases venenosos que, pues dependiendo del tipo de gas que se usara, pueden tener distintos tipos de efectos, desde dejarte ciego hasta matarte directamente. Entonces era un uso de tecnología bastante variado. Aquí tendríamos una reconstrucción digital
de lo que sería uno de los primeros tanques que salieron durante la Primera Guerra Mundial, o el primer tanque que se ocupó de forma realmente útil durante la guerra, ya que hubo muchos otros modelos. Este en concreto es un modelo británico que se llama el Mark I, modelo 1, ¿no? Este vehículo se empezó a usar en esos momentos como la herramienta perfecta para pasar por las trincheras. La forma de sus orugas no es de gratis, ¿no? Como pueden ver, las orugas, que son estas cadenas que pasan por todo el vehículo, pasan por arriba y por abajo, y estas van rodando y impulsando el vehículo. Bien, que estuviera en esta posición tan curiosa no es de gratis, era para pasar sobre las trincheras sin que se quede atorado. Si las orugas estuvieran todos acá abajo, la problemática que tendrían es que cuando pasaran por una trinchera, por ejemplo aquí, se quedaría atascado el vehículo y le costaría mucho trabajo salir. Pero si las orugas pasan por todos lados, fácilmente podría pasar. La tecnología que también traía en ese momento era muy débil, los motores no eran muy poderosos y cosas de ese estilo, y el blindaje era escaso. Las ametralladoras pesadas que ocupaban en aquella época podían perforar el blindaje de este tipo de vehículos. Luego se les va aumentando más el blindaje. Este en particular estaría equipado con armas de cañones, ¿no? Cañones de poder de fuego limitado, unos 20 milímetros de cañón. No era demasiado el poder de fuego, pero pues ya era algo importante. Y que existiera un vehículo como este, pues agarró desprevenidos completamente a los alemanes y a todos los bandos que se enfrentaban a ese tipo de vehículos que parecían indestructibles, ¿no? En un primer momento. Ya luego se van desarrollando armas especiales para poder penetrarlos, pero en inicio era algo que impactaba mucho. Y hubo varios modelos de este tipo que fueron apareciendo durante la guerra. La palabra tanque viene de que los británicos tenían como muy en secreto el desarrollo de este tipo de tecnología, y entonces lo que hicieron fue establecerlos como tanques de agua, ¿no? Así lo registraban en las bitácoras y cosas de estilo, y en los comunicados de radio y demás decían, ya llegaron los tanques de agua, pero en la realidad, pues hablando del tanque, hacía referencia a este tipo de vehículos, y ya se les quedó el nombre en la actualidad, ¿no? Los tanks, como sería en inglés, ¿no? A lo mejor. Este que tenemos aquí es también un tanque, pero el modelo alemán, que fue posterior del Mark I. Y este modelo alemán tiene un diseño completamente distinto. Como podemos ver, básicamente es una especie de caja con ruedas, una caja de cereal con ruedas, una caja de zapatos. Y tenía aquí sus orugas. Igualmente le permitían cruzar sin mayor problema las mismas construcciones y todo esto. La forma de su blindaje le ayudaba a poder rebotar impactos directos, ya que como tenía una forma de cuña, las balas resbalaban tal cual de las laterales, y podemos ver que este estaba sumamente equipado para la defensa de todo tipo. Era mucho más lento que el Mark I. Si de por sí el Mark I se movía como a 20 kilómetros por hora, el A7V, como se llamaba este vehículo que es el alemán, era todavía más lento, y traía por lo menos unas 6 ametralladoras, aunque se podían colocar más en las ventanillas que tenemos en todos lados, y un cañón de 37 milímetros, más grande que el que traía el Mark I. Entonces era un vehículo mucho más imponente, mucho más grande, con muchísima más tripulación, pero el problema es que era muy difícil de fabricar, y una Alemania que está a punto de ser derrotada, pues no tuvo las suficientes materiales para poder fabricarlos en grandes cantidades. Bueno, ya que me entretuve yo hablando de las tecnologías que tanto me gustan, vamos a pasar a lo siguiente. En este siguiente punto vamos a hablar rápidamente de lo que sería la guerra de movimientos, que ya es la etapa final de la guerra. Ya vimos primera guerra de movimientos, ya vimos guerra de trincheras, ahora vamos con la segunda guerra de movimientos, ¿de acuerdo? La segunda guerra de movimientos se libró en la parte final de la guerra, o es el final de la guerra como tal, y pues es como ya el momento desesperado de los países. Van a ocupar toda la tecnología que tienen en ese momento, que se estuvo desarrollando durante la guerra de trincheras, la van a ocupar a todo para poder realmente conseguir alguna victoria o conseguir echar para atrás al enemigo. Los primeros que empiezan con esta segunda guerra de movimientos son los alemanes, con la famosa Kaiserschlag. La Kaiserschlag o Schlag significaría, a grandes rasgos, el golpe del emperador o el ataque del emperador. Acuérdense que Kaiser no es nombre de un perro, significa emperador, ¿vale? Entonces el Kaiserschlag es el ataque del emperador, y básicamente implicó un ataque masivo por parte de los alemanes con la intención de tratar de aplastar a los británicos y franceses en sus trincheras. ¿Cómo lo iban a hacer esto? Bueno, gracias a que para estos momentos Rusia ya se rindió. Después de la Revolución Rusa, los rusos simplemente no pueden seguir combatiendo y se rinden. Al rendirse los rusos,
rusos, entonces los alemanes pueden sacar las tropas que tenían luchando contra los rusos, las sacan de ahí y las mandan a las trincheras occidentales para enfrentarse a los aliados, o más bien a la Tente Cordial, donde están los británicos, los franceses y ahora la nueva adquisición, los estadounidenses, ¿no? Entonces los alemanes apuestan todo, ¿no? Este combate se van a llevar de marzo a julio de 1918 y aunque los alemanes tienen victorias iniciales bastante buenas, la realidad es que al final de cuentas pues no consiguen lo que necesitaban, aunque tienen victorias, no consiguen lo que necesitaban y simplemente el Kaiserschlag queda solamente como un ataque medio suicida de los alemanes. Por otro lado, los británicos y los franceses se preparan para sus propios ataques. En este caso, Francia va a lanzar la que se llama la Segunda Batalla de Marne, que va a ser un grupo, aunque se diga batalla, realmente es un grupo de pequeñas batallas a lo largo de toda la zona de las trincheras de Occidente, en donde los franceses van a atacar con todo, apoyados obviamente por los ingleses, sus aliados, igual que los gringos, que van a entrar por primera vez en combate realmente duro en estas batallas de Marne, y los gringos pues van a sufrir todo el rigor de la guerra, ya que estos gringos que vienen tan tranquilos, pues apenas vienen llegando de su país, están muy tranquilitos, se van a enfrentar a las tropas sumamente experimentadas del ejército alemán que llevan 4 años peleando, ¿no? Entonces la cuestión es que empiezan sus combates de julio a agosto. Aunque los norteamericanos no eran expertos en la guerra todavía en esos momentos contra un ejército tan poderoso como el alemán, la realidad es que los números, la cantidad de tropas y la inferioridad de los alemanes ya para este momento, después del desgaste que significó el Kaiserschlag, le va a permitir a los franceses en este contraataque, si se fijan, es el mismo mes. Apenas los alemanes estaban recuperando el Kaiserschlag del desgaste que sufrieron ahí, cuando los franceses atacan con todo. Entonces los agarraron como distraídos, los agarraron debilitados y empezaron las batallas, ¿de acuerdo? Los alemanes entonces son derrotados, ahora sí, de forma definitiva. Su ejército tiene que salir huyendo, abandonan Bélgica, abandonan los Países Bajos y se esconden detrás de las fronteras de Alemania, esperando a un posible ataque o un nuevo ataque de parte de la Tente Cordial, que ahora sí pues termine por aplastar al país, pero se preparan para defender su país con todo lo que tienen, ¿no? Por otro lado tenemos que también los italianos van a hacer lo propio con la batalla de Vittorio Veneto, que se va a llevar a cabo en los montes de... en las montañas que hay entre la frontera de Austria-Hungría y Italia, y se van a enfrentar ahí de octubre a noviembre de 1917, es decir, este es un poco antes de las que estamos mencionando. En estas batallas el ejército austrohúngaro es completamente arrasado por los italianos y obligado a retirarse. Entonces Austria-Hungría se empieza a retirar y los italianos van persiguiéndolo. Durante el casi año completo que va a quedar después de esta victoria de la batalla de Vittorio Veneto por parte de los italianos, hasta el final de la guerra en 1918, los italianos van a estar constantemente persiguiendo a los austrohúngaros, causándoles daños y demás, ¿no? Aquí en las imágenes, lo que tenemos en la imagen inferior es una de estos combates que se dieron, estas batallas que se dieron alrededor de la batalla de Marne, del río de Marne. Esta es de la batalla del bosque Belleau. Es una batalla en la cual los gringos, ¿no? En este caso son norteamericanos los que tenemos aquí, se van a enfrentar a los alemanes, a las tropas de asalto alemanas en el bosque. Va a ser un combate sumamente brutal, como lo podemos ver en la imagen, donde los alemanes van a terminar siendo rodeados, y por eso podemos observar que aquí están siendo atacados por la espalda, ¿no? La posición defensiva de los alemanes estaba apuntando para el otro lado y aquí los atacan por atrás, ¿no? Y aquí este pobre hombre, pues con la máscara de gas y todo, ni siquiera escuchó cómo se le acercó el otro con la bayoneta y lo encajó. Podemos ver aquí armas como la famosa trench gun, que seguramente los que juegan videojuegos habrán visto en algún momento, la escopeta y toda esta situación, ¿no? En la parte superior lo que les tengo es algo que a mí me pareció muy interesante. Seguramente los que nuevamente les gustan los videojuegos conocerán el videojuego Battlefield 1. El Battlefield 1 es un gran juego en el cual se pueden ver muchos de estos eventos, y aquí tenemos cómo se recrea un poquito lo que es el Kaiserschlag a través de unas partidas multijugador. Entonces lo voy a reproducir, es un video que dura menos de un minuto y ahorita continúo. La derrota de Rusia en el este permitió que Alemania concentrara sus fuerzas en un único gran ataque sobre los sectores británicos. El huracanado bombardeo inicial se escuchó hasta en Londres. Entonces, el general Ludendorff ordenó a sus tropas de asalto que atacaran las trincheras enemigas. Muy
Muy bien, entonces a grandes rasgos es eso. Muchas veces quedan desprestigiados los videojuegos por los profesores y demás, ya saben, me apasionan. Entonces, bueno, es algo muy interesante de cómo se pueden recrear todo ese tipo de eventos. Ya si estuviéramos aquí en la consola y todo, pues podríamos ver más a fondo armamento, ropa y cosas de ese estilo, ¿no? Pero la realidad es que hay juegos que recrean muy bien los eventos, obviamente con su dosis de fantasía y de diversión, a fin de cuentas es un videojuego, pero hay cosas que se recrean muy bien en ese tipo de... Bueno, para mí son arte los videojuegos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ese tipo de arte. Vale. Continuamos con lo que tenemos acá. Bueno, después de estas terribles derrotas que sufrió las potencias centrales o la Liga de Imperios Centrales, empieza ya el final de la guerra, por así decirlo. Las potencias centrales van siendo derrotadas una a una, de tal forma que se empiezan a rendir poco a poco. La primera en rendirse fue Bulgaria, luego el Imperio Otomano, Austria-Hungría y finalmente Alemania, que se van rindiendo entre los meses de septiembre, siendo Bulgaria la primera que se rinde en septiembre, y la última en rendirse es Alemania en 1918. Con la rendición de Alemania, entonces la guerra termina básicamente. Cuando termina entonces los combates, ya Alemania está derrotada y todos sus demás aliados también. Lo que se hace en este momento es que empiezan a buscarse cómo se van a firmar los tratados de paz a partir de ese momento, cómo se va a reorganizar el mundo después de una guerra que casi acabó con Europa, o que mató una cantidad impresionante de personas. Aquí entonces llega el presidente de los Estados Unidos en ese momento, que se llama Woodrow Wilson. Woodrow Wilson plantea un documento que se llama Los 14 Puntos, documento que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la tercera página del documento, y aquí podemos ver cómo van empezando los primeros 3 puntos. Entonces, estos 14 puntos básicamente son las propuestas de Woodrow Wilson para evitar que vuelva a suceder una guerra mundial, que vuelva a haber un enfrentamiento de la misma escala de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que esto no va a tener mucho éxito debido a que al final de cuentas va a haber una Segunda Guerra Mundial, pero en estos momentos se trata de firmar este acuerdo en el cual se busca evitar otra Segunda Guerra o otra guerra de esta misma escala. ¿Qué está buscando aquí Woodrow Wilson? Woodrow Wilson, en estos 14 puntos, son 14 puntos con doble filo. Unos son para conseguir cosas buenas, pero otros también son para aplastar a los países que ya fueron derrotados. Si de por sí ya fueron derrotados, hay que aplastarlos todavía más, hay que humillarlos. Entonces aquí lo que propone uno de los primeros puntos es que las negociaciones de paz se hagan de forma pública, que todo el mundo se entere. Normalmente antes, cuando se firmaba la paz entre un país o se acababa una guerra, como los tratados que hemos visto anteriormente, los de Nanking, por ejemplo, los de Pekín, los de Bereninen y cosas de ese estilo, esos tratados se firmaban en privado entre los gobiernos y ya nada más la gente se enteraba, se firmó un tratado entre Alemania y Francia para el final de la guerra, pero no se daban a conocer al público. Bueno, Woodrow Wilson propone que es momento de que la población civil se entere de lo que se firma y que todo el mundo conozca los resultados de la guerra y las consecuencias de la guerra. Entonces esto hace que se entere todo el mundo de esto y pues hace un poquito más democráticas, por así decirlo, el final de la guerra. Por otro lado, también plantea Woodrow Wilson el libre mercado y comercio, un principio que hemos hablado muchas veces en nuestros temas anteriores, en los que Woodrow Wilson plantea que los países a partir de ese momento ya no tengan restricciones de mercado, ya no tengan restricciones de productos, de cómo puedes comerciar con otros países, y que las fronteras que existían entre las colonias y que existían también entre los países se acaben y que todo el mundo pueda empezar a comerciar de forma más ágil. La mayoría de los países aceptan esto porque al final de cuentas todos están hechos pedazos después de la Primera Guerra Mundial y necesitan recuperar su economía. Entonces, bueno, aunque sea, vamos a entregar nuestros mercados y nuestro comercio a que exista un libre mercado, y el gran ganador de todo esto pues son los gringos, como siempre. ¿Por qué? Porque los gringos, la guerra no les tocó en su territorio, ellos estaban tranquilos en América y entonces los demás países están destrozados, los gringos pueden aprovechar la oportunidad para adueñarse de todos estos mercados con sus productos, ¿no? ¿Qué más? Reducción armamentista. Se exige entonces que todos los países reduzcan el tamaño de sus ejércitos. Esta decisión hace que casi todos los países tengan ejércitos mucho más pequeños. En el caso de Alemania, se le obliga particularmente a ellos a no tener más de 250,000 soldados. Parecerá un número grande, pero si tomamos en cuenta que cuando acabó la guerra, Alemania tenía, en ese momento, después de 4 años de guerra, todavía tenía alrededor de unos 4 millones de soldados movilizados. Reducir su ejército a 250,000 es una ridiculez. Solamente México tiene alrededor de 1 millón de soldados ahorita y no estamos en guerra. Imagínense un país con 250,000, es ridículo, ¿no? La cantidad de soldados que le quedan a Alemania son muy pocos. Al mismo tiempo, a Alemania y a los países derrotados se les obliga a no poder usar distintos tipos de tecnología, que eso lo vamos a ver más adelante.
Se provoca también, o se invita también a que se busque la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué significa esto? Que los distintos pueblos que están en Europa bajo el control de los países europeos puedan ser liberados y vivan su propio sistema de gobierno, que puedan tener sus propios gobiernos, sus propias formas de vida. Esto se va a llevar a cabo solamente con los países derrotados, es decir, a los países derrotados se les va a obligar a perder sus colonias. Luego, por otro lado, se propone también la creación de Polonia y la Asociación de Naciones. Polonia era un país que a lo largo de la historia ha aparecido y desaparecido muchas veces. Entonces, en este caso, se vuelve a crear Polonia como una especie de colchón, por así decirlo, donde para evitar que los alemanes puedan expandirse tan fuertemente, y Polonia va a ser una especie de estorbo para los alemanes. Por otro lado, existe también la idea de crear la Asociación de Naciones, que esto sería como el abuelito de la ONU, ¿de acuerdo? Es un grupo de países que están buscando en este momento evitar una segunda guerra mundial, cosa que vamos a saber, fracasaron totalmente en conseguirlo. Dicho esto, entonces vamos a pasar ya a la firma de tratados de paz y el final como tal de la guerra con esta firma de tratados. Tenemos entonces que en primer punto, uno de los tratados más importantes y sobre todo con mayor consecuencia es el Tratado de Versalles, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, el cual es obligado a firmar a Alemania. Alemania se le obliga a desmilitarizarse. Los alemanes no van a poder usar cierto tipo de armamento, y ya mencioné que su ejército va a ser reducido. Cosas como ametralladoras, cañones de más de 100 milímetros de ancho, los proyectiles, por así decirlo, va a estar prohibido también. Barcos de guerra de determinado tamaño también va a estar prohibidos. Cualquier tipo de avión está prohibido, solamente se puede usar para cuestiones civiles, los aviones en Alemania. Los tanques de guerra también los tienen completamente prohibidos. Las armas químicas también totalmente prohibidas. Entonces Alemania queda muy reducido, y su industria bélica, su industria militar queda prácticamente en la miseria, y no se les va a permitir ya que pueda seguirse desarrollando su tecnología militar que iban haciendo también, ¿no? Como les decía, no aviación de ningún tipo, ni civil ni militar. Alemania no puede usar aviones de ningún tipo. Luego, por otro lado, pago en efectivo y en especie de indemnización. Alemania tiene que pagar un daño por la guerra. Los alemanes no fueron los que empezaron la guerra, pero aún así se les culpa como si ellos hayan sido. Y se les va a obligar en este momento entonces a pagar por los daños causados en la guerra. Todos los países que hayan sido dañados durante la Primera Guerra Mundial van a recibir un pago de parte de Alemania. Y la guerra duró 4 años y fue devastadora. De tal forma que Francia va a recibir una cantidad de dinero enorme por parte de los alemanes. Pero como los alemanes no tienen suficiente dinero para poder pagar todo esto, lo que se hace es obligar a Alemania también a pagar en especie. Es decir, si no tienes dinero, no hay problema, me pagas con plata. Si no tienes plata, me pagas con oro. Si no tienes oro, me pagas entonces con cualquier cosa, acero, caucho, lo que tengas. Empiezan a saquearlo. Y si de plano ya no tienes dinero de ningún tipo, no importa, me pagas con terreno. Cosa que va a pasar al final de cuentas. Si podemos ver aquí en el mapa, este pequeño territorio, Francia se lo quita a Alemania. Esta parte que está aquí. Esto se llama Alsacia y Lorena. Eran territorios que los alemanes les habían quitado a los franceses en la guerra franco-prusiana. Pero en estos momentos se los regresan a Francia porque Alemania no puede seguir pagando y tiene que entregarle territorios. Así de mal estaba la situación económica para Alemania, que estaba hecha a pedacitos. Y por último, pérdida de colonias. Alemania de por sí tenía como 5 colonias, pues las pierde todas. Particularmente el Congo era su colonia principal, el Congo alemán, como se le llamaba. Y lo pierde en estos momentos. A los demás miembros de la Liga de los Imperios Centrales o estas potencias centrales tampoco les va a ir demasiado mejor. El caso de Austria-Hungría se le obliga a firmar el tratado Saint-Germain-en-Laye, que en este tratado Austria-Hungría desaparece. Es fragmentada en un montón de pequeños países y desaparece el imperio austrohúngaro. En el tratado de Trianon, Hungría es obligada también a firmar, que era un país menor en este tipo de enfrentamientos, que formaba parte de la alianza, pero es obligada, de la Liga de Imperios Centrales, pero también es obligada a firmar, y Austria-Hungría es desbaratada, separada de Austria. Originalmente Austria era un país, junto con Austria-Hungría está en un país unido, pero en estos momentos Hungría queda como un país por separado. En el Tratado de Sèvres se le obliga a Turquía a firmar, y el Imperio Otomano es fragmentado en un montón de pequeños países que van a estar bajo el control de los ingleses. Y en el Tratado del Neuilly, Bulgaria también va a sufrir varias consecuencias graves. A ellos no se les quita el territorio, pero se les obliga a perder mucha tecnología y demás. Resultado,
los imperios centrales desaparecen por ser completamente fragmentados por los aliados. Y aquí en las imágenes podemos ver cosas interesantes. La primera que tenemos acá arriba es la firma del Tratado de Versalles, la rendición de los alemanes ante los franceses, en la cual se les obliga a los alemanes a firmar su tratado de rendición en un tren, lo cual los alemanes van a considerar que es completamente humillante. Estaban acostumbrados, o normalmente en esa época se acostumbraba, a que los tratados de paz se firmaran en lugares como palacios o lugares de ese estilo, en las capitales, ¿no? Pero aquí lo van a firmar en un tren para humillar a los alemanes, lo cual es un golpe duro y que Hitler lo va a recordar en lo más profundo, porque cuando los alemanes derrotan a los franceses en la Segunda Guerra Mundial, en ese mismo vagón de tren que los franceses lo tenían como un museo, los va a obligar a firmar su rendición a los franceses. Entonces eso es como una venganza muy poética de parte de los nazis, ¿no? En el mapa que tenemos en la parte inferior podemos observar en líneas rojas la nueva división política que se va a establecer en esos territorios, debido a que podemos ver aquí Alemania, pero Alemania llegaba hasta acá, como podemos observar, ¿no? Previamente llegaba hasta acá, pero en estos momentos, a ver, le voy a hacer zoom. Ahí está. Alemania llegaba hasta acá, es todo esta como mancha color verde más oscuro, verde aguapuerca, pero se le va a meter aquí un país que se llama Polonia. Y entonces este país, como podemos ver, fragmenta a Alemania en dos pedazos. A la Unión Soviética, o a la naciente Unión Soviética, se le va a quitar un pedazo para crear a Polonia nuevamente. También se va a establecer Lituania, Letonia y Estonia. Y igual que Finlandia, se van a convertir en países independientes. Aquí vemos a Rumania, a cual se le quita un pedazo, que es esta zona que tenemos aquí, que es una zona en disputa, como tenemos aquí marcado en el mapa. Al Imperio Austrohúngaro, que antes estaba en toda esta región, se le fragmenta en un montón de territorios más pequeños, siendo el país más grande Checoslovaquia, Hungría, Austro-Hungría y varios más que tenemos aquí más pequeños. En el caso del Imperio Turco-Otomano, pues como podemos ver también le va bastante mal. Realmente lo que era el antiguo Imperio Turco-Otomano solamente queda Turquía. ¿De acuerdo? Lo demás se convierte en Siria, Líbano, que en ese momento eran países unidos, Persia por otro lado completamente separado, e Irak también por otro lado completamente separado. Como podemos ver, dice aquí, bajo el mandato de los franceses el caso de Siria y bajo el mandato de los británicos en el caso de Irak. De tal forma que Francia y los británicos se adueñan de una gran cantidad de petróleo, porque en esa época se descubre entonces que hay muchísimo petróleo en estas regiones. De tal forma que así va a quedar el mapa del mundo, un poco parecido a lo que tenemos actualmente. Lo que podremos decir es que por lo menos Checoslovaquia ya no existe, se fragmentó en 1993, pero la cuestión es que así queda un poquito el mapa del mundo después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, con eso terminamos la Primera Guerra Mundial. Como siempre, los espero en la videoconferencia para dudas, comentarios, para comentar un poquito sobre todo esto, platicar. Y no se les olvide hacer su actividad. Nuevamente, cuídense, gracias por su atención. Estamos en contacto. Hasta luego.